Bueno, arrancamos con el Salmo 60, lo cual voy a pedir que vayan, porque es un título muy largo y, sí, y tiene mucha información. Así que para poder entender bien, quiero que me colaboren. ¿Sí? Prepárense. ¿Sí? Bueno, y todavía no empecé. Y ahora arrancamos con la clase. Pero tiene mucha información el título, lo cual no va, ¿sí? Bueno, no voy a hablar más, sino que vamos a ir, dice plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Al músico principal, sobre lirios, testimonio, Mitán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram, Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12.000 de Edom en el valle de Sal. ¿Sí? Bueno, acá en este título ya vamos a ver que está escrito sobre lirios, ¿sí? Que es un testimonio de David, ¿sí? Sobre lirios era un instrumento o una melodía, como venían diciendo. Mitam, ¿sí? Como dijo Cami, en sí, en el diccionario hebreo, ¿sí? Esa palabra es como que es un misterio, no se sabe bien la definición. Pero en el cancionero hebreo se lo toma como que es una escritura, ¿sí? Específica, especial, ¿sí? Se le toma también la palabra dorada, como dijo Cami, como un grabado, pero también se lo lleva a que es un grabado sobre piedra. ¿Sí? David escribía sobre pergamino, como sobre papiros, pero dice que se hizo ciertos salmos, ciertos cánticos, ¿sí? Que fueron tallados. Y por lo general, acá vamos a ver que el capítulo 56 al 60 son salmos mitán de David, que son esto mismo, son salmos especiales, se los llaman dorados, porque se los grabó en ese, digamos, se los talló para que perduren más en el tiempo. Y también, ¿no? Otros eruditos dicen que son también como para guiar, ¿sí? Al que cante, al que lo vaya a leer, es una forma de guiarlos. También dice, ¿sí? Como dice ahí, la palabra mitán también es para enseñar o instruir, ¿sí? David lo que quería dejar ese testimonio para las generaciones presentes y las generaciones futuras, ¿sí? Pero especialmente él quería dejar eso como testimonio en que había que confiar en Dios y más que nada en tiempos de conflicto, que son estos salmos. ¿Sí? Desde el 56 al 60 vamos a ver que son salmos donde él escribió que estaba pasando conflicto. También vamos a ver en el subtítulo que marca, ¿sí? En qué momento de la historia pasó, ¿sí? Ubican a este salmo que fue en el primer tiempo de reinado de David, ¿sí? Y también ya va diciendo que fueron cuando David pudo someter a las naciones vecinas de Israel. Y este salmo vamos a encontrar la historia con más detalles en 2 de Samuel 8, donde habla sobre la victoria sobre Filistea, sobre Moab y sobre Siria. En 2 de Samuel 10, que habla sobre la victoria de Amón y de Siria. Y en 1 de Crónicas 18, que habla sobre la victoria de Edom y específicamente en el Valle de Sar. Sobre Moab, Amón y Filistea y Amelec. ¿Por qué todo esto? Porque nosotros si vamos, ¿sí? A 2 de Samuel, si vamos a 1 de Crónica, vemos todas estas batallas, todas estas conquistas, una atrás de la otra. Pero en este salmo vamos a ver que cada conquista y cada batalla tuvo su tiempo. No es que un día fue y conquistó Moab, otro día fue y conquistó Filistea, sino que entre medio hubo tiempos, hubo periodos donde cual David se lamentó. Y vamos a ver si, porque si vamos a 2 de Samuel y eso, vemos que la historia se comprime, se condensa y cuenta, pero estos no dejan de ser hechos reales, pero no fueron victorias inmediatas, sino que hubo un tiempo y en el cual vamos a ver de versículo 1 al 3 la oración,
¿sí?, que tiene David de súplica y de misericordia, pidiéndole a Dios, sabiendo de que era Dios que había afligido al pueblo. Y David sabía bien de que si Dios iba con ellos enfrente a la batalla, ¿sí?, si Dios luchaba con ellos, ellos iban a vencer. Pero también sabía bien de que si Dios estaba como disgustado o el pueblo había hecho algo que a Dios no le agradaba, ellos perdían. Y David sabía bien eso y lo hace saber en los primeros 3 versículos, ¿sí? Y sabía también que era cada derrota que ellos sufrían, el pueblo de Israel, era difícil de entender, ¿sí? Pero David sabía de que si Dios era el autor de todo, Dios era también el autor del juicio, ¿sí?, y de la disciplina, y que si Dios era el que daba el juicio y la disciplina, también Él iba a restaurar con amor y misericordia. Eso vamos a ver en los primeros 3 versículos, del versículo 4 al 5, ¿sí? Vamos a ver una esperanza de la liberación, ¿sí?, de Dios con el pueblo, y vamos a ver allí, ¿sí?, en el versículo 4, que dice: has dado a los que te temen bandera, ¿sí? Esta palabra bandera se la traduce como confianza, ¿sí? Y esto también, ¿sí?, hace ir y pensar un poquito en aquel tiempo donde Moisés, ¿sí?, se apoyó en Aarón y Hur y oró en el monte, ¿sí?, en lo alto del monte, y Josué salió a la batalla y venció. Y cuando volvió, Moisés construyó un altar, y ese altar lo llamó Jehová Nisi, que es Jehová es nuestro estandarte. Bueno, de ahí también se desprende esta expresión de bandera, de estandarte. Y también seguimos, ¿sí?, y van a ver ahí abajo que hay un Selah, ¿sí?, lo cual ese Selah es para que tengamos una atención especial, una pausa para pensar lo que está diciendo David, y arranca, ¿sí?, el versículo 5, dice: para que se libren tus amados, ¿sí? Amados es una palabra hebrea, y como estamos hablando en un lenguaje de poesía, ese amado significa a lazos fuertes, ¿sí?, relaciones más ardientes. No es un amado de, ¿sí?, como un te amo, sino que es algo, ¿sí?, más allá, también en términos de, no es un te amo de noviazgo, sino que es un te amo ya de pasado a matrimonio. Seguimos, ¿sí?, del capítulo 6 al 8, vamos a ver al Dios victorioso, ¿sí?, el mensaje de Dios sobre el triunfo sobre las naciones, ¿sí? Y ahí dice: yo me alegraré, ¿sí? Acá David escribe de una forma profética, ¿sí?, entendiendo a lo que Dios estaba a través de él expresándose, que Dios se alegraría con el señorío sobre todas las naciones, pero también haciéndolo ver que Dios es el que se proclama Señor de todos. Dios era el Dios y el dueño de todas las naciones. Y también menciona, ¿sí?, más abajo a Siquem, ¿sí?, el valle de Sucot, de Galaad, y haciendo referencia al nombre así, de que Dios tiene el control y Él sabe cada nombre, así como sabe cada nombre, cada nación sabe cada nombre de nosotros, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, y de Él pertenece todas las cosas. Y también Él tiene y hace ver ese cuidado especial de que sabe cada nombre. Y en el versículo 7 vamos a ver que dice: Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Esto se hace también notar la fuerza, ¿sí?, que tiene Dios. Y después dice: Judá es mi legislador. Significa el dominio y el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Y se repite la palabra mío. Ahí en los versículos vamos a ver. Y ahí sí hace referencia de que todo es de Dios y nada es nuestro. Hace unos días atrás hablábamos también, ¿no?, de que si algo tenemos es porque Dios nos ha dado. Si hoy podemos darle una ofrenda, una adoración, es porque Dios primero nos dio. Y todo es de Él, y ahí mismo, ¿sí?, vemos la exaltación de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las naciones. También habla de Moab y Edom,
¿sí? Moab y Edom eran naciones que se destacaban por su orgullo, eran muy orgullosos, cual fue dura la conquista de esas naciones, pero también vemos en el versículo 8, ¿sí? Que Dios lo pone en un lugar de humilde servicio. ¿Por qué? Porque dice Moab con una, ¿sí? Moab, vasija para lavarme, ¿sí? En otra traducción dice como una palangana que va a lavar los pies, ¿sí? Y eso significa como sometiendo al servicio, ¿sí? Aquellos que son orgullosos, el Señor los, ¿sí? Humilla. Y de Edom echaré mi calzado, y hace referencia a que Dios lo va a usar como esclavos, aquellos, ¿sí? Que muchas veces nos han oprimido, aquellos que muchas veces ante el pueblo de Israel en este caso, pero también ante nosotros, se orgullecen y nos maltratan y nos hacen pasar por malos momentos. En aquel entonces menospreciaban al Dios, ¿dónde está tu Dios? Y todo eso. Bueno, Dios en su tiempo los va a poner en un lugar de esclavos y va a enaltecer, ¿sí? A sus hijos. Y vamos a ver del versículo 9 al 12 la confianza renovada en Dios que ayuda, ¿sí? David sabía que Dios no luchaba con ellos. Si Dios no luchaba con ellos era inútil, ¿sí? Era inútil que ellos lucharan. Que si Dios sí estaba al frente con ellos, sí iban a vencer. Y David eso lo tenía muy, muy claro, por eso pedía socorro, ¿sí? Ahí en el versículo 11 vamos a ver que dice, danos socorro. Y también, ¿sí? Él menciona que vana es la ayuda de los hombres. Por más que los hombres ayudaran y en aquel entonces conquistaran y iban ganando victorias y se apoderaban de todo lo que eran las espadas, mejores espadas de los filisteos, las mejores herramientas, ¿no? Para pelear. Aunque ellos tuvieran todo eso y ganaran todo eso, sabía que si Dios no estaba con ellos, no iban a vencer. Era vano todo eso. Y David lo resalta a esto y termina diciendo de que, ¿sí? En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, ¿sí? Sabiendo y exaltando de que si Dios estaba, Dios está, ¿sí? Ellos iban a realizar grandes hazañas y ellos iban a conseguir todas las victorias que Dios les permitiera. Y así termina, ¿sí? El Salmos 60. Bueno, continuamos con el Salmo 61 y el título es Confianza en la protección de Dios y el subtítulo dice al músico principal sobre Neinot, Salmo de David. Como veníamos hablando, Neinot era el que se tocaba con un instrumento de cuerdas. Bueno, y arranca ya hablando con el Señor diciendo, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Bueno, el contexto de este salmo es que David está siendo, es en ese tiempo que David está siendo exiliado del pueblo porque Absalón tomó el poder de Israel, ¿no? Bueno, entonces transcurre en ese tiempo. Entonces por eso David está angustiado y le pide al Señor que atienda su oración, su clamor. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Cabo de la tierra sería como que desde ese pequeño lugar donde se encuentra, de eso mínimo, reconociendo que es mínimo, él clama al Señor buscando, bueno, la respuesta y que lo ayude también. Y dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Nosotros sabemos que esa torre fuerte, esa roca, esa piedra, como lo que vamos a ver, más alta es Jesús. Y David reconoce que es más alto que él. Entonces ya reconociendo que lo que viene de parte de Dios es más alto de lo que David puede esperar, de lo que él podía hacer. Porque David seguía teniendo poder, por más que estaba siendo perseguido por su hijo, él seguía siendo rey de una parte del pueblo y el pueblo lo ayudaba. Pero él, en vez de ir a una guerra contra su propio hijo, él decidió escapar y esperar la protección de Dios y buscar su ayuda, y lo que venía de su parte era más alto todavía, ¿no? Y dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Acá, claro, extrañando también estar en el santuario, estar donde habita la presencia de Dios. Por más que él no era un sacerdote, también extrañaba estar en ese lugar,
porque él estaba totalmente en otro lado. Y dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de lo que temen tu nombre. Como Cami había hablado de los votos, ¿se acuerdan? Bueno, esos votos, se acuerda el Señor con David y él también esperaba, ¿no? También había una promesa sobre la vida de David, que todos sus hijos, toda su descendencia iba a estar en el trono de Israel. Entonces también recordando esa promesa también que tenía David con el Señor. Dice, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estarán para siempre delante de Dios, preparando misericordia y verdad para que lo conserven. Esto lo leí en otra versión y dice, déjame reinar para siempre, protégeme con tu amor toda la vida. Me bendijo, bueno, también buscar esa versión. Y dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día, porque David también había rendido votos al Señor, ¿no? Y dice, que yo te prometo que siempre te alabaré con himnos y que todos los días te cumpliré mis promesas. Dice en Telea, y bueno, y así también termina el Salmo 61, cortito.